Este es el nuevo Bentley Continental GT, cuarta generación, 782 caballos y 1000 Nm de par. Vamos a ver qué tal se comporta. Como ya os he dicho, cuarta generación del Bentley Continental GT, y esta vez es la versión más potente que ha salido en la historia. Sí, ya no tenemos el motor W12, pero tenemos un motor V8 de 4 litros que es capaz de generar 600 caballos, más la ayuda eléctrica, que lleva un motor eléctrico que genera 190 caballos. En conjunto, 782 caballos y 1000 Nm de par. A primera vista, ¿qué ha cambiado? Pues tenemos la misma estética, pero lo que más llama la atención, los faros. Tenemos las nuevas ópticas, ya no tenemos el doble faro y ahora tenemos un único faro. ¿Por qué? Porque han querido darle una forma más ovalada, más estirada, para hacer el coche visualmente más ancho. Otra cosa que ha cambiado, la rejilla, que este mismo diseño de la rejilla lo tenemos integrado en el faro para seguir la misma línea. Y Bentley dice que se ha inspirado en el morro del coche, en el pecho de un caballo, en el lateral, en la postura de un tigre relajado y en los ojos, en los supuestos ojos de un tigre antes de atacar. Detalles que a destacar, el radar, estamos viendo que parece un pegote, es asimétrico. Esto es porque no han tenido ninguna otra oportunidad de hacerlo. Lo que no querían era romper la línea central y mítica del Bentley. Entonces, pues bueno, han decidido ponerlo a este lado, pero haberlo puesto al otro lado, pero bueno, pues lo han puesto a este lado. ¿Qué más? Los nervios. Seguimos teniendo las mismas aristas, estas que parece un coche súper corpulento. Se ve muy ancho, muy gordo y ayudan al diseño de mantener ese lujo, pero con un toque deportivo y agresivo. Siguen manteniendo esa esencia de elegancia, pureza y agresividad, sin ser agresivo, pero ese alma que tiene Bentley, que no tienen otras marcas, juntando lujo con deportividad. En el lateral, bueno, pues seguimos manteniendo la típica línea de Bentley. Lo que sí ha cambiado está aquí, los amortiguadores. Ahora hay unos amortiguadores nuevos que llevan una tecnología que son capaces de ajustarse no solo en altura, sino en dureza y compresión. O sea, él mismo va variando de forma activa y dependiendo de cómo vaya detectando el terreno, él va variando dependiendo también del modo de conducción. Y la verdad es que funciona muy bien porque hace que este coche de 2600 kilos parezca ligero. Vamos a ver el acceso. Es un Bentley, el acceso en un Bentley, pues ¿cómo va a ser el acceso en un Bentley? Pues un acceso, aparte de que te apetece entrar y la calidad de los materiales interiores es bueno, pues te sientas como un señor. Yo ahora mismo, yo mido un 84, voy perfecto. Y una persona ahora mismo porque tiene el Easy Access, pero una persona de 1,50, 1,60 podría ir sentado detrás perfectamente. Otra cosa que llama la atención, aquí, la tapa del combustible. Tenemos una tapa en el lado derecho, que es la de la gasolina, y en el lado izquierdo estaría la toma de carga, que es capaz de cargar a 11 kilovatios, ya que tiene una batería de 25,9 kWh, que podríamos cargar el coche entero en menos de 3 horas, más o menos, y nos dará 80 km de autonomía homologada WLTP. En la parte trasera tenemos el maletero. Tenemos 260 litros, sí, tenemos menos litros que en la generación anterior, pero hay que entender que lleva una batería que va situada en esta parte, nos eleva el maletero y bueno, perdemos algo más de capacidad de maletero. Tenemos el paragolpes trasero entero nuevo, también esta zona del alerón es más agresiva, más pronunciada y los pilotos traseros que también cambian. Pues bueno, este es el Bentley Continental GT, vamos a ver cómo se comporta en circuito, vamos a dar una vuelta y luego ya volveremos aquí. Bueno, pues ya estamos sentados en el coche, no sé si le veis, pero estoy con Joao, un gran piloto y amigo. Y nada, vamos a ver realmente ahora cómo se comporta el coche, a ver si estos 782 caballos y los 1000 Nm de par reaccionan bien, que estoy seguro de que sí. Y sobre todo, pues
esto unido al sistema de suspensiones nuevo y obviamente el sistema híbrido, vamos a ver qué tal se comporta. Bueno, pues vamos a aprovechar la primera vuelta, que es básicamente el reconocimiento del circuito, para hacer una pseudo circulación en carretera, como se comportaría el coche yendo normal. Tenemos diferentes modos de conducción. Tenemos el modo Sport, que es en el que vamos ahora, y aún así es como ir en una nube. Tenemos el modo Bentley, que sería el modo con el que realmente circularíamos normalmente, Comfort, y además tenemos el modo Custom, un modo que podemos configurar nosotros como queramos. Podemos regular suspensiones, dirección, el motor, todo. Y nada, las primeras impresiones la verdad es que bastante bien. El coche cuando circulas, como ya os he dicho, es cómodo. Al final es un gran GT, un gran tourer. A la hora de viajar hemos perdido algo de maletero debido a que la batería va en el eje trasero, pero no creo que sea algo preocupante, ya que nos han dicho aquí uno de los ingenieros que aún así podemos llevar unos palos de golf en el coche, que realmente es el uso que se le va a dar a este coche y no tanto como viajes, aunque esté pensado para eso. Vamos en quinta a 90, vamos a ver en un momento haciendo kickdown cómo sale. Enseguida te pones ya a 150, es un coche que corre muchísimo y nada, vamos, deseando darnos una vuelta bien, una vuelta rápido, a ver qué tal se comporta el coche, pero vamos, ya viendo cómo se comporta en calle y lo que cambia el coche, porque cambia un montón con el nuevo sistema de suspensiones. Somos capaces de tener 4 coches distintos en los 4 modos de conducción, ya que en modo Sport, como ya os he dicho, la suspensión baja 10 milímetros y además la suspensión va pensando en todo momento lo que está pasando, entonces va trabajando constantemente para ver qué es lo que necesita el coche, si necesita estar más dura, si necesita estar más blanda, si solo tiene que estar dura en compresión, si tiene que estar dura cuando suelta. Entonces, al final, con eso lo que tenemos son 4 coches distintos, un coche que viajamos perfectamente, un coche con el que podemos usar de diario sin ningún tipo de problema, y luego tenemos un coche con el que podemos ir a circuito, pasárnoslo bien y divertirnos. Bueno, pues vamos a empezar la vuelta ya. Acelera muchísimo, el coche corre un montón. Y luego me ha mencionado Joao que llevamos una barra estabilizadora activa con red de 48 voltios que también va cambiando la dureza dependiendo de las necesidades del coche, si necesita ser un pelín más dura, un pelín más blanda, y eso al final también nos hace tener una experiencia mucho más agradable y, bueno, efectiva a la hora de conducir en circuito. Y nada, realmente, pues sí, podríamos ir mucho más rápido, podríamos intentar batir el récord, que no lo batiríamos, ya os lo digo yo, pero es tontería, ya que, bueno, pues los amigos de Bentley querrán tener el coche de vuelta, pero bueno, la verdad es que es súper agradable de conducir. El coche va rápido y no balancea la carrocería nada. Luego da igual a la velocidad y a las vueltas que aceleres, el coche sale siempre y sale como un demonio. Es increíble lo que han conseguido con este 4 litros V8, que ya os digo, son 600 caballos del motor térmico y 192 del motor eléctrico, que cuando se juntan son 782 caballos y 1000 Nm de par. Es que realmente esto puede cambiar la rotación de la Tierra. Te pones a acelerar y cambias la rotación de la Tierra con tanto par. Y sus rivales pues son menos potentes, tienen menos par, pero también hay que decir que también son más ligeros. Pero a mí no me parece que estoy dándome una vuelta en un coche de 2600 kilos en
en un circuito. Parece bastante más ligero de lo que realmente es, y eso dice mucho del coche. Dice que al final tenemos una puesta a punto de chasis increíble. El coche está hecho con mucho cariño, realmente va muy bien y no notas esos 2.600 kilos de peso, y es algo increíble porque al final la física es la física y luchar contra ella es casi imposible, pero los amigos de Bentley la verdad es que han hecho un muy buen trabajo, y que luego encima estés con tu 4 litros V8 que suena como Los Ángeles, y que luego llegues con tu etiqueta cero, vayas en modo eléctrico y te puedes hacer 80 kilómetros gracias a esa batería de 25,9 kilovatios hora. Muy bien, la verdad, muy bien. Sí que es verdad que se te olvida un poco que vas en un Grand Tourer y parece... Pero la verdad es que como lo hace tan fácil, parece que vas en un GT, pero un GT3 o un coche un pelín más ligero, y es que además el coche hace casi todo realmente. Está tan bien puesto a punto que tú casi no tienes que hacer trabajo, con ser un poco cauto con el gas, porque obviamente tenemos 1000 Nm de par, porque si somos un poco bruscos, pues por ejemplo aquí a la salida el coche se va a ir. Ahora sí, como está el control de tracción puesto, nos va a sujetar, pero el coche, si le molesta, se enfada, pero si eres bueno con él, vas suave y demás, puedes hacer un tiempo muy rápido teniendo en cuenta el tamaño del coche, que es que no nos olvidemos que vamos en un coche de 2.600 kilos y con el que podemos hacer un viaje perfectamente, y además pues algún que otro día en el circuito te digo yo que a más de alguno con un deportivo gordo le das un susto con este coche y te lo puedes pasar bien. Es que cómo acelera el coche. Yo creo que con todo off puedes hacerte una curva. Todo off haces drift. Sí, derrapando. En la recta puedes hacer drift. Sí. Me gusta mucho. Es la pasada el coche. A ver, hay que sí, que vamos en un Bentley, vamos en un cochazo y tal, pero el comportamiento no es el que te esperas de un Bentley. No. Obviamente si yo hago así de repente, me pongo en Bentley y lo pongo en D, pues vamos en un sofá de casa, pero no es la reacción que te esperas de un Bentley, y aparte el sonido del V8 que tienes es increíble. Y el anterior balanceaba mucho más. Sí, se nota mucho la puesta a punto de las suspensiones, y que acompaña porque realmente frena casi plano, en curva no balancea. Eso también, por lo de la estabilizadora de 48 voltios detrás, eso también ayuda muchísimo. Los nuevos amortiguadores. Bueno, pues habéis hecho un gran trabajo en Bentley. Está fenomenal. Me encanta tenerte aquí, Nacho. Pues nada, desgraciadamente toca bajarse del coche. Yo me iba hasta Madrid con él, pero no, igual se enfadan. Bueno, pues esto ha sido todo del Bentley Continental GT de cuarta generación. Lo tendremos en versión coupé o convertible, que sería el GTC. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¿Cómo corre este coche?